Hermanos, buenas noches. Tengan todos. Vamos a abrir nuestras Biblias a Segunda de Crónicas, capítulo... Vamos a continuar con el tema de los reyes en esta noche. Segunda de Crónicas, capítulo 14, hoy día nos toca. Segunda de Crónicas 14. ¿Ya? Y vamos a poner ahí, si pueden, hermanos, un separador para poder mantener ese pasaje central. En realidad, en esta noche vamos a leer tres capítulos de la Biblia. Vamos a tratar de cubrir el capítulo 14, 15 y 16. Y hoy día vamos a estudiar acerca del rey Asa. ¿Ya? Hoy día vamos a ver este rey que aparece en la Escritura y vamos a poder ver un poquito con respecto a las características de este rey y de su reino también, cómo fue el reino. Y hermanos, así que vamos a Segunda de Crónicas, lo repito, 14, y de ahí vamos a avanzar hasta el capítulo 16. La idea es acabar hasta el capítulo 16, así que hoy día vamos a leer. Si estamos acostumbrados a leer la Biblia, entonces vamos a leer bastante hoy día, ya a manera de poder interpretar bien en la vida de este rey. ¿Y hermanos? Muy bien, yo voy a leer un versículo, ya desde el versículo 1 del capítulo 14, y vamos a leer los primeros 15 versículos de la palabra de Dios. Si ustedes me siguen con la mirada, ahí en Segunda de Crónicas, desde el versículo 1 hasta el 15. ¿Ya, hermanos? De ahí vamos a orar. Muy bien, dice así, el versículo 1 dice: durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar Asa. Ahí está nuestro personaje en esta noche, en cuyos días tuvo sosiego el país. ¿Por cuántos años? Dice ahí. 10 años, eso es importante. Miren el versículo 12, ahí entra a tallar las características de este rey. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño. Hermanos, si tienes un lapicero, por favor marca la palabra quitó. Esa palabra es importante, porque quitó los altares del culto extraño. Dice algo más, quitó los lugares altos. Y en tercer lugar, ¿qué hizo? Quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Ya de ahí vamos a estudiar y vamos a ver que cada cosa que está ahí tiene un significado. Versículo 4 dice: y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Versículo 5, otra vez que aparece la palabra quitó, ¿verdad? Asimismo, de todas las ciudades de Judá, los lugares altos. Y otra vez que vuelve a hacer las imágenes, ¿ves? Y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Otra vez, sosiego, paz, ¿no? Versículo 6, después que quitó, mira el versículo 6, edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto, ¿y qué se vuelve a repetir? Había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová, ahí está la gran razón, le había dado, ¿qué cosa? Paz. Dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros, con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y Él nos ha dado, ¿qué cosa? Paz por todas partes. Edificaron pues y fueron, ¿qué cosa? Prosperados. Versículo 8 dice: tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300,000 y de Benjamín 280,000, y que traían escudos y entesaban arcos, o sea, un gran ejército, ¿no? Todos los hombres diestros ahí, es decir, perfeccionados en la guerra. Versículo 9 dice: y salió contra ellos, justo en los tiempos de paz, salió contra ellos Sera, etíope, dice, con un ejército de 1,000,000 de hombres, 300 carros, y vino ¿hasta dónde? Hasta Maresa. Observa la cantidad, ¿ya? Entonces salió Asa contra él, y ordenaron la batalla en el valle de Cefata, junto a Maresa. ¿Y qué hizo Asa cuando va a enfrentar a este rey? Clamó Asa a Jehová su Dios, y dijo: oh Jehová,
Para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso y al que no tiene fuerza. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti, y ahí aparece una palabra, nos apoyamos, y en tu nombre venimos contra este ejército, oh Jehová. Tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Ahora mira el resultado de confiar en Dios. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de quién. Así que Asa solo vio, ¿no? Delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba, ahí recién actuaron, los persiguieron hasta Gerar. Y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos, ¿qué cosa? Hermano, eran 1.000.000, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Versículo 14 dice, atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas, y saquearon todas las ciudades, porque había en ellas gran botín. Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado, se llevaron muchas ovejas y camellos y volvieron a Jerusalén. Vamos a orar, ¿ya? Señor, gracias en esta noche por tu palabra. Señor, todos nosotros aquí estamos y oramos para que nunca nos desviemos de tus mandamientos. Señor, podemos haber empezado bien la vida, podemos haber gozado de triunfos, de victorias, nuestros ojos han sido testigos de tu buena mano. Sin embargo, Señor, nosotros queremos acabar bien la vida, no queremos distanciarnos de ti. Señor, no podemos ignorar el poder de Satanás, su gran sabiduría para hacernos desviar del camino que has trazado para tu iglesia. Y la verdad, Señor, tu siervo mismo Pablo dijo que no podemos ignorar sus maquinaciones. Y en esta noche, Señor, si alguno de nosotros aquí ya está lejos en su corazón de ti, hazle volver del camino del error. Señor, y que nosotros seamos advertidos por tu verdad, a no enfriar el corazón, no, Señor, vivir solo lo temporal, sino prepararnos un día para el encuentro con nuestro Dios. A vivir, Señor, en pos al tribunal de Cristo. Señor, un día estaremos ahí. Y Dios, queremos pedirte desde ya, para que nuestros ojos no se acostumbren a este mundo, sino al contrario, que no decaigan ellos de mirar al autor y consumador de nuestra fe. Señor, humanamente tenemos miedo de caer, esa es la verdad. Pero tú eres escudo alrededor de nosotros. Y queremos pedirte en esta noche que no solo preserves nuestros pies, sino de también nuestra descendencia, que nunca se aparten de ti. Y queremos pedirte, Señor, para que en esta noche, a través de la vida de este Rey, puedas hablar a nuestro corazón. Y al ir hoy, al recostar nuestra cabeza en cama, podamos meditar si realmente estamos andando con fidelidad en ti, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, ya la vida del rey Asa. A ver, tenemos que destacar algo o recordar algunas cosas. ¿Se acuerdan qué pasó con el reino de Israel? Se dividió en dos partes. ¿Se acuerdan cómo se llamaba la parte norte? Y su capital era Samaria. Y la parte de abajo en el mapa es la tierra de Judá, su capital Jerusalén. Y hemos visto nosotros ya que esto fue producido por la apostasía de Salomón, básicamente, y que después su hijo Roboam, y luego con la ayuda del mal comportamiento de Jeroboam, el pueblo de Israel ya fue dividido en dos partes. Esa no era la voluntad de Dios, ¿ya? Dios quería un pueblo unificado. Pero ya nosotros hemos entrado al estudio de los reyes y hemos visto cómo Israel fue partido en dos, cómo 10 tribus apoyaron al reino del norte y solo 2,5 tribus apoyaron al reino del sur. El rey que hoy vamos a ver es un rey
que corresponde al reino del sur. Ya otra cosa que necesitamos recordar, el reino del norte, hermanos, tuvo 19 reyes. Ya cada vez que tú veas la Biblia en el libro de Crónicas y Reyes, el reino del norte tuvo 19 reyes. No hay ni siquiera mención de uno de ellos que haya hecho lo bueno. Todos los reyes del lado del norte fueron perversos, hicieron cada vez lo peor. Por eso Dios se iba a enviar una nación llamada de los asirios para conquistar y traer un castigo y juicio sobre esa nación, sobre el lado norte. Y en el reino del sur tuvo 20 reyes. 10 de esos 20 reyes caminaron bien con Dios. Pero 5 de esos 10 que caminaron bien con Dios fueron formidables en realidad. Fueron reyes excelentes hasta cierto punto de su vida. Esos 5 reyes, en la Biblia tú lo puedes notar, el primer rey de esos 5 reyes formidables, uno de ellos es el que vamos a estudiar hoy, es el primero que aparece, se llama Asa. Estos 5 reyes llevaron a la nación de Israel a un avivamiento. Hoy día vamos a estudiar qué es el avivamiento, cómo se produce hoy en día un avivamiento. Ya hay mucha confusión de este tema hoy. Otro rey que después vamos a ver cómo llevó a Israel a su corazón a que vaya a Dios fue Josafat. Después le va a seguir el rey Joás. Después aparece Ezequías. Lo curioso de estos 4 hermanos es que los 4 acabaron mal. Esa es la verdad. Buenos reyes. Y el último gran rey que llevó a la nación de Israel a un despertamiento espiritual tremendo fue el rey Josías. Y ese no se menciona que acabó mal. Simplemente murió medio raro, pero llevó a la nación a un despertamiento tremendo sobre la persona de Dios. ¿Ya? Y vas a ver que en estos 5 reyes que vamos a estudiar se parecen, tienen algo muy en común. Y es la palabra justamente quitó, lo que te hice marcar. Así que hoy día vamos a entrar a este rey Joás. Joás era hijo del rey Abías. Este Joás era nieto del rey Roboam y bisnieto del rey Salomón, para que lo entiendas. Tenía el linaje real auténtico. ¿Ya? Así que en esta noche me gustaría dividir en 3 etapas su vida, ya que es el capítulo 14, el comienzo de su reinado, el capítulo 15, el compromiso en su reino, y el último capítulo, que sería el 16, la conclusión de su reino. Ya vamos a ver cómo fue este hombre. Así que vamos al comienzo de su reino. Mira conmigo el versículo 1, dice del capítulo 14, dice: durmió Abías con sus padres, o sea, el padre de en este caso de Asa, y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo, y ahí aparece nuestro rey en esta noche. ¿Cómo se llama? Asa, ¿no? En cuyos días tuvo sosiego el país. ¿Cuántos años? Observa, ni bien entró él a reinar, tuvo 10 años de paz. Hermanos, ¿qué no se puede hacer cuando hay paz en un país? Se dicen según las estadísticas que cuando en un país hay paz, hay prosperidad, la economía avanza, ya puede haber conciliación, hay tratados con otros países incluso, muchas cosas, hay tecnología, hay seguridad, ¿entienden eso? Hay muchas cosas por resultado de tener paz. Tristemente en nuestro país hoy en día no es así, ¿cierto? No tenemos esa seguridad al salir a las calles. Pero miren conmigo el versículo 2, observen lo primero que se menciona en el comienzo de su reino. Versículo 2 dice: e hizo Asa, observa la primera el primer calificativo que él hizo, lo bueno, ¿y qué más? En segundo lugar, lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. La palabra bueno en la Biblia es muy interesante. La palabra es la palabra agradable, es la palabra favorable. La palabra significa lo mejor y es alguien que hace lo encantador, o lo más preciso sería la palabra lo correcto. Esa es la palabra bueno, lo vuelvo a repetir, es la palabra agradable, favorable, lo mejor, algo encantador, pero por sobre todo es alguien o un hombre, una mujer que hace lo correcto, ¿ya? Y esto trae alegría. ¿Ya? Cuando una persona hace lo bueno en la Biblia, trae alegría. Jesucristo usó esta palabra bueno en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Él dijo: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas, dice, y ahí menciona. Y después compara o hace un contraste, dice: y el hombre malo
hace malas cosas, y ahí saca homicidio, guerra, pleito, todo un montón de cosas. Ya, así que esta palabra bueno es algo que tiene que ver con algo que trae satisfacción y es agradable. Lo curioso es que la palabra bueno no está distanciado de nosotros. Todo aquel que sirve a Dios, tú sabes que debe hacer lo bueno en un sentido. Por ejemplo, miren sin perder Crónicas, 1 de Pedro 4, para que veas. Aquí aparece este término bueno o agradable. En el Nuevo Testamento sería el término kalos, que quiere decir agradable. Miren 1 de Pedro, Pedro dice esto de los que sirven a Dios, que deben hacer lo bueno. Miren conmigo 1 de Pedro capítulo 4. Observa conmigo el versículo 10, por favor. ¿Ya? Aquí habla de los dones espirituales, pero mira lo que dice, cómo se deben usar esos dones. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Dice así, 1 de Pedro 4:10 dice, cada uno, o sea, es responsabilidad individual, según el don que ha, ¿qué dice ahí? Recibido. Todos hemos recibido algún don. Si tú eres hijo de Dios, tienes un don de Dios por lo menos, ¿está bien? ¿Qué debemos hacer? Dice ahí, según el don que ha recibido, ministrelo. La expresión es repártalo conforme, ¿qué dice ahí? A los otros. ¿Cómo qué? Y ahí aparece como buenos. La expresión es como agradables administradores de la multiforme ¿qué? Gracia de Dios. Ahora, para un administrador, la palabra agradable no es muy coherente, ¿cierto? Porque normalmente, ¿cuál es el concepto que tenemos de un administrador? Pucha, me va a cobrar, ¿me entiendes? No es muy agradable, pues, hablar de un administrador hoy en día, o alguien que te cobra, ¿ya? Pero acá dice que nosotros cuando servimos a Dios debemos ser agradables ante las personas. Acá dice el ministrar unos a otros. Cuando una persona ministra, debe hacerlo con este sentido, con ser agradable. Uno dice, ¿pero qué? ¿Hay que agradar a los hombres? No se trata de eso. Pero si uno agrada a Dios, por lógica, el pueblo de Dios va a estar satisfecho. Eso es lo que quiere decir. Y cuando la Biblia nos dice que el rey Asa hizo lo bueno, es que hizo lo agradable. El pueblo estaba contento con su rey. Ahorita vas a ver cuán contento estaba. Así que volvamos ahora a Crónicas, ¿ya? Por favor, vamos a 2 de Crónicas. Esta palabra aparece, y no aparece por las puras ahí, ¿ya? Así que Asa dice que hizo lo bueno. Pero hay otro adjetivo que se le da aquí en Crónicas, en 2 de Crónicas, capítulo 14. Miren lo que dice ahí, versículo 2. E hizo Asa lo bueno, y ahora ¿qué se menciona? Lo recto, ¿ante qué? Ante los ojos de Jehová su Dios. La palabra recto es la palabra allanado, es la palabra lineal, eso es lo que significa. Es un hombre derecho. Ya, en un mejor sentido, para que entiendas, no es un hombre que hace trampas. Es un hombre leal, es decir, es una persona que no juega hoy, ya en el sentido con Dios y después con el mundo. Eso es lo que está diciendo. Es un hombre derecho, un hombre que tiene una vida perpendicular. No es un hombre que negocia las cosas, es un hombre con una senda ya trazada. Esa es la palabra acá que se aplica, o el término recto, derecho, parejo, encaminado, o más apropiadamente dicho, de una persona íntegro, ¿ya? Así que Asa fue una persona buena, pero también una persona íntegra. Y Jesús usó la palabra recto también en el Nuevo Testamento, y es la misma. Por ejemplo, él dijo que cuando el sembrador, ¿se acuerdan la parábola del sembrador? ¿Se acuerdan el último terreno que dice que el sembrador sale a sembrar y la semilla cae en buena tierra? Estos son, dice Jesús, los que con de corazón bueno y recto reciben la palabra y dan fruto a 100, a 60, o a 30, 60 y a 100, dice. Es decir, son personas que tienen un corazón bueno y recto, derecho, eso es lo que significa. Así que este rey hizo lo bueno y lo recto. Y hermanos, aunque no lo crean, esto es un término que el rey David, antes de morir, lo alentó a su hijo Salomón. Mira conmigo 1 de Crónicas, ahí retrocede unos pasajes, al capítulo 29. Antes de morir David, le dijo algo a su hijo Salomón para entregarle el reino en sus manos, pero le animó a hacer algo que no debía descuidar. Mira 1 de Crónicas 29, el versículo 17.
Hay algo que Dios desea también de nosotros. Mira lo que dice aquí. Antes de expirar, antes de terminar su vida como rey, le animó esto a su hijo Salomón. Le dijo así: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones. ¿Y ahora qué se menciona? ¿Y qué cosa dice ahí? Y que la rectitud, ¿qué hace? ¿Qué le agrada a Dios? La rectitud, un hombre derecho, que no negocie hoy para ti y hoy para el mundo. No hace eso. El hombre recto agrada a Dios. Mira qué más dice ahí. Por eso yo con rectitud ¿de qué? De mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto que con alegría de tu pueblo, reunido aquí ahora, han dado para ti espontáneamente. ¿Ves que la rectitud trae alegría? Acá está pues. Si no crees, lee el libro de Proverbios y vas a ver cómo el padre dice: hijo mío, mi corazón también se alegrará, le dice el padre en Proverbios al hijo, cuando tus labios hablaren palabras rectas. Así menciona el padre. O sea, el padre se contenta cuando el hijo anda en rectitud. Y claro, ¿qué padre que no tiene hijos está satisfecho y hasta saca el pecho cuando el hijo está andando bien, ¿cierto? Entonces esto es importante porque estas son las características del rey Asa en su comienzo. Así anduvo, hizo lo bueno, pero también lo recto. Ahora, ¿cómo sabemos que este rey hizo lo bueno y lo recto? Volvamos al pasaje. Segunda de Crónicas, capítulo 14. Mira lo que dice el versículo 3. Ahí comienza su vida en tanto lo bueno y lo recto. ¿Qué dice ahí? Porque quitó los altares del culto, ¿qué? Extraño. Hermanos, miren, la verdad, si tú tienes tiempo, lee en Reyes y te vas a dar cuenta más calificativos que dio. Me gustaría que tú puedas leer todo el paralelo de él, pero por el tiempo vamos a leer un solo versículo en Reyes, Primera de Reyes 15, para que veas qué era el culto extraño en esos tiempos. Primera de Reyes 15, un ratito. Ya, este es un pasaje paralelo para que veas, y te va a sorprender, que si este rey hoy sería nuestro presidente, un grupo de personas en nuestro país, ya fue, vas a ver qué significa esto. Mira Primera de Reyes capítulo 15, observa el versículo 11 para que veas, ¿ya? Observa de Asa, ¿a qué se refiere con culto extraño en ese tiempo? Mira el Reyes 15, 11, leamos. Asa hizo lo recto ante los ojos ¿de quién? Como David su padre, porque quitó del país, ¿qué grupo de personas? ¿A qué grupo de personas? Hermano, si este rey fuera nuestro presidente hoy, ¿te imaginas cómo serían hoy las calles? ¿Cómo serían los programas de televisión? Habrían la cantidad de personas que hoy nos llaman homofóbicos. ¿Cómo se le llamaría a este rey en estos tiempos? Homofóbico, así se le llamaría. ¿Qué hizo al comienzo de su reinado? Agarró todo este grupo de sodomitas y lo sacó del país. Hermanos, esto no es de hoy, ¿entienden esto o no? Esto era desde los tiempos antiguos. No es lo que hoy la ciencia dice, es un desorden de la personalidad. No es una enfermedad del sodomismo. ¿Ya? Es una distorsión de la creación de Dios, eso es otra cosa. Y tenemos que dejar claro, porque este grupo hoy está creciendo con un aumento terrible. Y la convicción de cada uno de nosotros se va a poner en juego cuando empiecen a sacar sus leyes. Mira, si hoy es un grupo fuerte sin ley, piensa un poco, detén por un momento tu mente, ¿qué será cuando la ley sea aprobada y legal en nuestro país? ¿Entiendes eso? Los que tienen hijos que ya están prácticamente acabando la escuela para entrar a la universidad, padres, ¿no les da miedo? ¿No es acaso la mayor inseguridad que un padre dice, chapi, o sea, si yo mando a mi hija a la universidad o a mi hijo, ya no solo tengo que cuidarla de los hombres, sino de quién también? De las mujeres. Y estar escuchando a profesores perversos, esa es la verdad, que alientan a que esto es algo natural, normal y aprobado por Dios. Un cura católico luterano todavía, en la avenida Bancay, lo entrevistó cuando hicieron la protesta,
Él dijo que Dios aprueba la diversidad de sexo. Él dijo esto. Y él dijo, yo tengo mi novio, dijo el cura. Pucha, que me llamó mucho la atención. Y ahí estaba Gasterumendi, el periodista del Canal 4, y dijo, lo que debe regir nuestro país es la Constitución, no esto, y tiró la Biblia. Interesante lo que hizo este hombre. Y me llama mucho la atención porque hoy podemos ser vencidos muy sutilmente en decir, bueno, que ellos hagan su vida, no hay problema, porque respeta y hay que respetar. ¿Has escuchado esas frases? Mira, esa es una licencia al pecado. La Biblia dice, los que dejan la ley alaban a los impíos, pero los que guardan la ley contienden contra ellos. Cuando Pablo iba por la ciudad entregada a la idolatría, dice que su espíritu se enardecía. Y hoy creo que ese fuego de Dios se está apagando, hermanos. ¿Saben por qué? Como aprendimos hoy en la mañana, por comodidad o por miedo. ¿Cierto? ¿Por qué dirán? Porque parece ser que nuestra opinión ya no debe pesar. Porque parece ser que la opinión del mundo se oye más fuerte hoy en día. Y parece ser que hombres y mujeres que alientan a la convicción de la palabra de Dios se están agotando. Eso es lo que el rey David dijo, Jehová, en el Salmo 12, salva porque los piadosos de la tierra se están acabando. Y de verdad, hermanos, pero este rey tomó valor y no le pesó la mano en sacar a estos hombres del país. Eso era un culto extraño. Y hoy podemos decir, con toda la autoridad de la palabra de Dios, que el sodomismo hoy es un culto al diablo, hermanos. Esa es la verdad. ¿Le duela o no a Satanás? Es la verdad. ¿Entienden eso? Es la verdad. Es distorsionar lo que Dios hizo bueno y agradable en el huerto. Y Dios no aprueba por ninguna razón este culto hoy en día. Dios desea que tengamos el celo que tuvo el rey Asa. Hermanos, yo sé que me puedes en esta noche calificar de legalista. Es de verdad. Yo sé que me pueden calificar de extremista, pero es lo que dice Dios. Y Dios dice, ay del que a lo malo llama bueno. Prefiero yo caer en descrédito con el mundo a caer en la mano de Dios, hermano. Porque un día vamos a dar cuenta con Él. Y el cristiano debe parar por estos principios que hoy poco a poco las iglesias se están cambiando. ¿Entiendes eso? Por eso el versículo 11 dice que Él quitó a los sodomitas. Así que esto era culto extraño y Él no dudó en hacerlo. Lo quitó. Mira qué más hizo 2 de Crónicas, volvamos a nuestro pasaje. Si tienes tiempo en casa, yo quisiera que tú leas todo ese capítulo 15 y vas a ver todo lo que Él hizo. Así que ya sabemos que era culto extraño, no es lo mismo que adorar un ídolo. Mira el versículo 3 de 2 de Crónicas 14, dice, porque quitó de los altares del culto extraño. Número 2, los lugares que dice ahí, ¿sabes qué cosa era esto antes? Mira, los lugares altos fueron diseñados por Salomón, en los tiempos de Salomón. Pero era para que el pueblo vaya y adore a Dios. Solo que con el tiempo se cambió al verdadero Dios y los cultos en lugares altos fueron cambiados para adorar ídolos. Dice los ídolos de los cielos. Adoraban al ejército de los cielos. Si tú lees Jeremías, Isaías, se menciona los lugares altos. Y Dios, cuando condena a su pueblo, lo trata bien duro y le dice, tú te revolcabas, le dice, bien duro Dios con su pueblo, y fornicabas de todo árbol, debajo de todo árbol frondoso, en los lugares altos le reclama a su pueblo. Y acá vemos que parte de los lugares que era antes bueno se había convertido en algo que para mal. Y hermanos, si un día en nuestra iglesia algo que está bien en el culto se cambia para mal, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Hay que cortarlo, pues. ¿Sí o no? Si algo ya no honra a Dios, ya hay que sacarlo, pues. En nuestra vida misma, si algo ya no honra a Dios, si algo comenzó bien para Dios y ya no honra el nombre de Dios, ¿qué hay que hacer? Hay que quitar. Por eso yo te dije, marca estas palabras. Él no dudó en quitarlo. ¿Tú te imaginas la cara del pueblo cuando él empezó a quitarlo? ¿Tú te imaginas? Algunos habrán dicho, ¿qué estás haciendo?
Pero es nuestra tradición, es nuestra costumbre. Él votó con todo esto. Mira qué más dice el versículo 3. Quebró las imágenes, lo que aprendimos hoy en la mañana. Esto creo que ya no hay mucho que hablar porque hemos visto que tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Manos tienen y no palpan. Y semejantes a ellos, ¿quiénes son? Los que en ellos confían. Mira el versículo cómo termina. Y destruyó los símbolos de ¿qué? Una cosa es imágenes. ¿Y saben qué cosa es símbolos? Mira, no sé si tú te has dado cuenta, pero nuestro mundo está lleno de símbolos a Satanás. La música, cantantes cristianos con símbolos a Satanás. ¿Sí? No te horrorices, es verdad. Señas con los dedos. Proverbios habla del que hace señas con los dedos. Son símbolos a Satanás. Frases, películas con símbolos satánicos. Hoy en día es así. Así que no es lo mismo imágenes que símbolos. Son diferentes. Y cuando el rey empezó a quitar todo esto, ¿tú te imaginas el pánico que corría por las ciudades? Por eso mira el versículo 4. Cuando hizo todo esto, fue bien drástico este rey, ¿no? Pero ¿qué dice? Mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra, ¿qué cosa menciona acá? La ley. Hoy en día hay una confusión muy grande con respecto a la palabra avivamiento. Se piensa que avivamiento en una iglesia son desórdenes emocionales. Entonces la persona convulsiona, se tira al suelo, uno grita, se jala el pelo, y entonces los famosos pastores que hacen campaña de avivamiento hacen caer a la gente, les quitan el dinero, esa es la verdad. Y como dice Pedro, hacen mercadería de vuestras almas. Eso no es avivamiento. Acá el avivamiento es por la palabra de Dios. Un gran avivamiento que sucedió en el Antiguo Testamento, que muchos recordamos, es el libro de Esdras. Dice que él empezó a leer la ley y los que se habían casado con mujeres extranjeras que vinieron del cautiverio y con sus hijos, ya que es bien triste leer eso, hermanos, pero los dejaron ir. Así se produjo un verdadero avivamiento. Es doloroso. Pero tú te imaginas ver que tu esposo y tus hijos se van porque la ley de Dios lo dice, pero eso fue lo que provocó la lectura solamente de la palabra de Dios. Eso es un avivamiento. Y cuando alguien lee la palabra de Dios y el corazón se apega a la ley de Dios y a sus mandamientos, entonces prepárate, la iglesia está preparada para un avivamiento. No es lo que hoy nos hacen creer. No hay que tener miedo a este término. Es lo que Dios dice en su palabra. Y mira qué trajo este avivamiento. Versículo 5. Quitó a sí mismo, ya no solo de Judá, sino de todas las ciudades de Judá, los lugares altos, las imágenes, y estuvo el reino ¿en qué? Bajo su reinado. ¿Tú te imaginas al hijo que quería volver a ser un ídolo, el papá lo que le hubiera hecho en estos tiempos, ¿no? Oye, o sea, que el reino se entera y chao. Era un rey muy estricto. Por eso fue uno de los primeros reyes que volvió el corazón de la nación a Dios. ¿Cómo nos gustaría un gobernante así, no? Hoy en día, que defienda los principios y la palabra de Dios. Pero como no lo hay, los que somos padres podemos serlo en el hogar y acá en la iglesia, ¿cierto? Que podamos tener el valor. Yo no sé si ustedes, hermanos, han escuchado, pero a veces dicen, la iglesia La Roca es diferente. Aún en los noviazgos es diferente. Y algunos piensan que acá son legalistas, porque dicen, no, muy legalistas son. Gracias a Dios que nos llaman así. Es verdad, te digo. Gracias a Dios que nos llaman así. Porque hoy, ¿cuántos matrimonios han empezado? Y hermanos, estuvimos hace poco en una boda y el papá que casaba al hijo dijo, no dura ni 5 años, dijo. Y es la verdad. Es la verdad. Porque todos sabemos que a veces el rompimiento de un matrimonio tiene mucho que ver la manera como empezaron, ¿cierto? Tiene mucho que ver, lo sabemos. Y acá vemos un rey que hizo lo bueno y lo recto. Versículo 6, edificó ciudades fortificadas en Judá por cuanto había paz. Pero mira el versículo 9. Justo cuando todo estaba bien, ¿quién sale al encuentro?
El enemigo, siempre Satanás. Versículo 9, salió contra ellos Sera etíope con un ejército de 1.000.000 de hombres. Pero si Dios es por nosotros, acá está bien sintetizado en este versículo. Porque el versículo 11 dice que Asa clamó a su Dios y dijo: Dios, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso y al que no tiene fuerza. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. ¿Cuántos eran los etíopes? 1.000.000. ¿Y cuál fue el resultado? 12. Mira el versículo 12. Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa, delante de Judá, y huyeron ¿quiénes? Los etíopes. Y así acaba el pasaje en el 15, que ellos atacaron las cabañas, a su ganado, se llevaron muchas ovejas, camellos y vacas. Hermanos, ¿tuvo un buen comienzo este rey? Por supuesto que sí. Comenzó con toda esa pasión, sí lo hizo así. Pero ahora esto nos lleva al segundo punto, al compromiso en su reino. Él hizo un compromiso de vida y de muerte, aunque no lo creas. Mira, tan extremo era este rey. Mira lo que dice el versículo 1 del capítulo 15. Justo cuando él andaba bien, tenía una gran victoria. Versículo 1 dice así: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si, condición, vosotros estuviereis con él. Si, condición, le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si, condición, le dejareis, ¿cuál es el resultado? Él también os dejará. Y este hombre, este vidente, este hombre de Dios, le hace recordar algo a Asa. Mira el versículo 3 al 6. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, sin sacerdote que enseñara, ¿y qué más? Parecía el tiempo de los jueces, ¿cierto? Mira el versículo 4, pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, el Dios de Israel, le buscaron y él fue hallado ¿de quién? De ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, o sea, cuando estaban sin Dios, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas, ¿qué cosa? Sobre todos los habitantes ¿de qué? De las tierras. Una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase ¿de qué? Ahora, con esto en mente del pasado, mira el 7. Ahora tú, Asa, pero esforzaos vosotros, no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa ¿para qué? Para vuestra obra. Aquí lo animó Asa. Cuando Asa escuchó, aprendió del pasado, mira su reacción en el versículo 8. Cuando Asa oyó las palabras de la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, ¿qué hizo? Se fastidió. ¿Así dice? No, eso no es para mí. ¿Así dijo? No, cobró ánimo. Quitó, ¿ves otra vez que se repite esa palabra? Los ídolos abominables de toda la tierra de Judá, ¿y qué más? Y de todas las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín. Y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Mira el 9. Después reunió a todo Judá y a Benjamín. ¿Y con ellos a quién? Ni los extranjeros se salvaron, para que veas. De Efraín, de Manasés, de Simeón, porque muchos de Israel, observa el impacto de este rey, se habían pasado a él viendo que Jehová su Dios estaba con él. Tremendo impacto de este hombre. La Biblia nos dice que el justo sirve de guía a su prójimo y le hace no andar por camino bueno, es decir, lo guía, lo estorba. Y el justo hoy en día es lo que Jesucristo dijo: una luz no se puede poner debajo de una mesa, la luz se pone en alto para que los que entran vean la luz. Ahí está, ahí está. Este rey fue usado como una luz en sus tiempos, tanto que todos cuando miraron dijeron: me conviene el Dios de Asa. Y se pasaron al Dios de Asa. Versículo 10. Ahí no quedó todo, porque no fue algo emocional. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa. Y aquí viene el compromiso. Y en aquel mismo día, ¿qué dice ahí? Sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes, 7,000 ovejas. Entonces prometió Asa, ¿así dice? ¿Qué dice ahí? Todos ahí
prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres. ¿Cómo? De todo su corazón y de toda su alma. Y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, pobrecito hijito, hay que hablarle bonito. ¿Así dice? Para que no se ofenda, pues, ¿sí o no? Que muriese, dice, grande o pequeño, hombre o mujer. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas si este rey hoy sería nuestro pastor? ¿Te imaginas, no? Con que tu hijo no camina con... ¿Te imaginas, no? Pero miren la osadía de este rey. Versículo 14. ¿Se habrá asustado el pueblo? No. Versículo 14. Juraron a Jehová con gran voz y júbilo al son de trompetas y de bocinas. Así que tenían grupo de alabanza, ¿cierto? ¿Cierto? Sí lo tenía. 15. Todos los de Judá, yo te dije que alguien que andaba recto, ¿qué producía? Se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban, de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos. Y Jehová, ¿y qué vuelve a repetir Dios? Les dio paz por todas partes. Ahora, alguien una vez dijo que el compromiso que hacemos delante de Dios debe comenzar en nuestras casas. Alguien dijo eso una vez. Y vas a ver que él no hizo de su casa una excepción. Porque una cosa es que él liderara afuera, pero otra cosa es que comenzara por casa. Así que los que somos padres, prepárense. Mira el versículo 16. Y aún a Maca, ¿quién era Maca? Madre del rey Asa, él mismo la depuso ¿de qué? Y el versículo dice, porque había hecho una imagen de acera, la mamá, ¿no? Y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Ni la mamá se salvó. Ahora, lo curioso es que cuando ves en Reyes, la palabra de la imagen, ¿sabes qué quería hacerse Maca, en este caso, la pariente del rey? Dice que ella quería llamarse madre. Así, tú léelo y vas a ver, en Reyes. Ella quería ser llamada la madre, pero de los ídolos, pues. Así que, ¿qué madre ni qué madre? Y se la partió, pues. Acabemos. Yo no sé, pero yo me acuerdo cuando conocí al Señor y vi los ídolos que tenía cuando mi abuela todavía andaba en el paganismo. Nuestra familia éramos bien paganos. Y yo agarré una imagen y sus velitas misioneras que le prendí y le apagábamos, ¿no? Tú no sabes lo que era mi abuela. Había que salir y ¿cómo hace? Sí, y todo el abecedario que nos decía. Porque le decíamos, pero abuela, tienes que entender, eso no agrada a Dios. ¡Eso déjalo ahí! Es más, la primera tenía una calavera así, que le llamaba Pepito. Según ella le cuidaba la casa, ¿no? Bueno, así era. La abuela era así, ¿no? Es más, la primera vez que la abuela vino acá, vino con su hábito morado. Bien desafiante era, con su cordón ahí, ¿no? Tú la mirabas, hasta te persinabas, ¿no? Pero un día, ¿cómo es la palabra de Dios? ¿Cómo es el avivamiento cuando alguien toma en serio la ley de Dios? Agarró el hábito y lo quemó. Hermanos, acá este es un templo, digamos, nuevo, ya no tan nuevo, ¿no? Yo me acuerdo cuando el pastor empezó a discipularme, me habló de la música. Y yo tenía música, pues, que me regalaban, me traían tíos de Estados Unidos, compramos acá 2 carretillas de CD. Y yo me vi confrontado en quemarlos. Y lo quemé aquí era arena antes, ¿no? Y aquí, adelante, al frente era el templo principal, ahí había reunión de jóvenes, y el pastor me dijo, ¿por qué no lo quemas delante de los jóvenes? Ya créeme, hermano, lo dudé. Yo miraba y decía, mejor lo vendo, hay plata. De verdad. Lo dudé, de verdad, lo dudé. Y me acuerdo aquí en la arena, lo quemé, ¿no? Y después que lo quemé, me fui atrás, me puse a llorar, me dolió. Pero me vi tentado en guardar un CD de un cantante, James Taylor, que era mi favorito. Y yo dije, o es todo, o es nada. Y también lo quemé, con el dolor de mi corazón. Pero alguien me dijo, no sumes en una calculadora todo lo que vas a dejar, porque es incomparable con lo que Dios te va a dar.
Hermanos, es verdad. Es verdad. Hasta que no decidimos de corazón hacer lo que este rey hizo, siempre va a haber algo que nos ata, ¿no? Y cada vez más y más y más. Mira el 17. Con todo eso los lugares altos eran quitados de Israel, aunque de corazón de Asa fue perfecto en todos sus días, y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado, lo que él había consagrado, plata y oro y utensilios, y no hubo más guerra los 30 y ¿cuántos años? 5 años del reinado de Asa. Hermanos, ¿cuántos años fue exitoso este rey? Así que hemos visto el comienzo de su reino, el compromiso en su reino, pero lo triste es cómo concluye su reino. Y lo último que vamos a leer hoy, personalmente me da pena. Y no es, hermanos, cuánto bien estamos andando hoy solamente. La Biblia dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. La Biblia nos enseña que nosotros debemos terminar bien la vida cristiana. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Quiero que tomemos muy en serio este último tiempo, porque lo que vamos a ver hoy es algo que nos puede pasar a nosotros. Y si hay alguien aquí en esta noche que ya está lejos su corazón de Dios, por favor vuélvete a Dios. Todavía Dios te está esperando. No importa cuántos años tengas en la fe, nadie estamos vacunados contra este mal. Lo que vamos a ver hoy, o terminando ya, concluyendo, es cómo terminó este rey. Mira el versículo 1 del capítulo 16. En el año 36, ¿ves? 35, ese año es crucial. Del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó a Ramá para no dejar ni salir entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de ¿quién? Que estaba en Damasco, diciendo, haya, y ahí está el término terrible, alianza, la palabra significa amistad, haya alianza entre tú y yo, la palabra es convenio también, como la hubo entre tu padre y mi padre. Y he aquí yo he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Mira el versículo 4. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistaron a Hijón, Dan, Abel-Maim. Observa, conquistaron, o sea, tuvieron victoria. Y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Y oyendo esto, Baasa, o sea, el enemigo, cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Verso 6. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ella se edificó a Geba y a Mizpa. Yo quiero, antes de entrar a este último tiempo, ¿tuvo o no tuvo victoria? Hermanos, a ver, ¿tuvo o no tuvo victoria? Humanamente hablando. ¿Hubo o no hubo buen resultado? Sí los hubo. Pero le va bien. ¿No has escuchado esas frases? Está fuera del Señor y mira cómo le va. Dejó la iglesia por una mala conducta, pero le va bien. No hay que juzgar. Hermanos, no seamos ingenuos en nuestra manera de pensar. No le puede ir bien a alguien que se aleja en su corazón de Dios, a alguien que se apoya en cualquier cosa menos Jehová. No le puede ir bien, es cuestión de tiempo. ¿Entiendes eso? Porque a veces decimos, como le fue bien, yo también voy a hacer lo mismo. No caigas en ese error. ¿Cuántos jóvenes hoy no están en nuestra iglesia porque hicieron malas cosas? ¿Y qué hacen otros? Pero le va bien. Mentira. Y a veces somos tan ingenuos que podemos alentar a otros a hacer lo mismo. No.
Porque si esto que vemos que aparentemente le va bien, entonces dime por qué Dios reaccionó así. Mira el versículo 7. Cuando Dios vio esto, en aquel tiempo vino el vidente Hanani. ¿A quién? A Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Otra cosa es lo que el hombre te dice que va bien, pero otra cosa es lo que Dios dice que está mal. Es muy diferente. Por eso Proverbios dice: no seamos sabios en nuestra propia opinión. Mira el versículo 8. Aquí está lo que le hace recordar el vidente. Los etíopes, los libios, ¿no era un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo? Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Ahora mira la confrontación. Versículo 9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Hasta ahí a veces quedamos con este bonito versículo, pero ahí no acaba, Mira qué dice: locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti, ya no va a haber paz. En primer lugar, perdió la paz. Cuando alguien hace malas cosas, lo que nunca tiene es paz. ¿Cómo te va? Bien, estoy bien. Mentira. Ya hizo malas cosas. La Biblia dice, el rey David: mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Pero un síntoma de que alguien ya hizo malas cosas, perdió la paz. La paz viene cuando estoy andando bien delante de Dios. Como dice el apóstol Pablo, una conciencia limpia delante de Dios y de los hombres. Mira, no es por una risa aparente, hermanos, esa es la verdad. Es que a veces medimos, como dice el profeta Samuel, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira otra cosa. ¿Qué dice acá? El corazón. Mira qué más dice el versículo. Entonces, ¿qué hizo Asa? Se enojó contra el vidente, lo echó en la cárcel porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos. ¿De qué? Cambió la cosa. 35 años andando bien, y en el año 36 todo se volteó. ¿Por qué? Porque se apoyó en lo que no debía apoyarse. Y esto nos enseña algo, hermanos, que Satanás va a intentar con muchas estrategias tumbarnos. Si no lo puede hacer por la economía, para hacernos cuestionar que Dios no nos cuida, lo va a hacer por la enfermedad, para hacernos dudar que Dios nos ama. Y escuchen esto, o lo puede hacer para que nos apoyemos en todo aquello que el mundo hoy sí ofrece y dejar nuestra confianza en Dios. Por eso, confiar en Dios no es un día solamente, hermanos. Es todos los días de nuestra vida. El apóstol Pablo, es curioso que él no le tenía miedo a la muerte. Él dice: yo estoy dispuesto a dar mi vida por Cristo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué cosa era? Él lo dijo, pero él le temía en la vida a una sola cosa, y él lo dice en Corintios: no sea que yo, habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Ese era su temor. Y hermanos, con toda sinceridad, en el camino del peregrinaje cristiano, muchos han caído y ya no están andando con el Señor. Muchos, hermanos. Muchos hoy ya no están con Dios. Dios nos guarde, porque, hermanos, el rey David dijo: sepa yo cuán frágil soy. Con toda sinceridad, nosotros no podemos sostenernos a nosotros mismos. La Biblia dice: porque nadie será fuerte en su propia fuerza. La Biblia nos dice que tenemos un enemigo formidable. Él nos va a tentar hasta lo máximo. Jóvenes, cuídense con el sexo opuesto. ¿Cuánto de inmoralidad hoy ha metido Satanás en las iglesias? Oremos por nuestro pastor, por nuestras autoridades, porque la Biblia nos dice que ellos son blanco de ataque. Mira este rey. Oremos unos por los otros. Teníamos un grupo de amigos, tenemos todavía, que siempre usamos una frase cuando nos comunicamos: cuidémonos las espaldas en oración.
La Biblia nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Hermanos, yo puedo estar hoy acá y un día quizás no estar más. Dios, guárdame de un día decirle a mi hijo porque ya no estoy andando con Dios. Guárdame un día decirle a mi esposa, te fui infiel. Porque pasa, hermano, hoy en día. Esa es la verdad, hoy pasa. Y así acabó este rey. Qué astuto. Satanás no pudo por un ejército, pero lo pudo con una amistad. Ahí lo tumbó. Y ahí él hizo locamente. Y ahí, cuando algo aparentemente no estuvo andando bien, ahí el rey se equivocó. La palabra locamente significa neciamente, torpemente, es decir, no fue avisado. Por eso Jesucristo nos dice que debemos velar continuamente, porque, es más, Pedro dice, porque nuestro adversario, el diablo, anda alrededor como león rugiente, buscando a quien devorar. Si tumbó a un rey de esta calidad, si tumbó al hombre más sabio como Salomón, al más valiente como David, si lo tumbó al hombre más fuerte como Sansón, ¿qué no puede hacer con nosotros si nos salimos del camino que Dios dice que es su santa voluntad? Y el camino más seguro para nosotros es que guardemos sus mandamientos, es que caminemos con Él y que entendamos que sin Jesús nada podemos hacer. No podemos hacer nada. Seremos blanco fácil. Y este rey fue seducido por este engaño. Es muy curioso, hermanos, pero tú sabes que en el libro de Josué él hizo una alianza también porque el enemigo usó de astucia. Dice que vinieron un grupo llamado los Gabaonitas, que se pusieron zapatos recocidos, ropa rota y sus odres todos viejos, pan con mohoso, dice, es decir, con hongo, estaba hongueado el pan. Y vinieron a Josué y a los príncipes y le dijeron, haz alianza con nosotros, porque hemos sabido todo lo que Jehová ha hecho. Y dice que no consultaron a Jehová, hicieron amistad con los Gabaonitas, porque se guiaron por las apariencias. De verdad, no, pobrecitos, hay que hacer amistad con él. Y después se dieron cuenta que estaban al costado viviendo cerca de sus territorios. Hicieron locamente. Mira, un líder como Josué fue engañado. Y a veces yo me pregunto cuán astuto es Satanás, a tal punto que puede hacernos torcer lo que Dios dice que está mal. Y acá es impresionante cómo pudo vencer este rey tremendo para Dios. Yo quiero terminar diciéndote que él hizo 3 cosas. Y con estas 3 cosas voy a terminar. ¿Por qué él fue vencido? En primer lugar, ¿ya? Él ignoró el obrar de Dios en el pasado. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Versículo 7 del capítulo 16. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Mira el versículo 8. Los etíopes, ahí está el pasado. Los etíopes, los libios, ¿no era un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo? Con todo, porque te apoyaste en Jehová en el pasado, Él los entregó en tus manos. Tú confiaste, andabas bien, lo que Pablo le dice a los Gálatas, vosotros corrías bien, ¿quién os estorbó? Eso es lo que le está diciendo acá, es decir, ¿te acuerdas el pasado? Hermanos, es un peligro olvidar el pasado. ¿Saben por qué? Porque cuando uno olvida lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, prepárate, esa persona va a caer. Por alguna razón Jesucristo estableció la Santa Cena. ¿Saben para qué? Para hacer memoria de Él, para no olvidarnos que lo que hoy somos es por su pura gracia. Porque el día que olvidemos, como dice Pedro, la purificación de nuestros pecados antiguos, prepárate. Vas a empezar a tomar malas decisiones y el camino a la destrucción está cercano. Proverbios capítulo 5 dice, Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Así dice, un hombre va a destruirse solo porque esa persona hizo locamente. La Biblia nos dice que un hombre que olvida lo que Dios hizo en el pasado está pronto a caer. El rey David, cuando estaba agobiado en el Salmo 42, ¿saben lo que dijo? Traeré a la memoria los años de la diestra del Altísimo, como Él me salvó en el pasado. Yo voy a confirmar eso. Y nosotros necesitamos recordar y venir siempre
el momento que Dios nos salvó y vivir siempre con esa cruz. El apóstol Pablo siempre vivía así. Tú vas a ver que él contaba su pasado, pero no para atormentarse, sino para decir, yo era así, 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 mas fui recibido a misericordia. Yo era el peor de los pecadores, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Siempre recordar el pasado no como una herramienta de tormento, sino de saber que hoy lo que valemos es por la cruz del Hijo de Dios. Y así que este rey ignoró el pasado. En segundo lugar, este rey ignoró la amonestación del profeta. Mira el versículo 10. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. ¿Cuál fue su reacción ante la amonestación? Se enojó. 1, ignoró el obrar de Dios en el pasado. 2, ignoró la amonestación de Dios. Cuando se nos acercan y nos amonestan o nos jalan la oreja, hermanos y hermanas, muchas gracias, pues. De verdad. Alguien una vez me dijo, aunque te molestes, yo voy a hacer una Aquila para ti y una Priscila. Y siempre están ahí. Fastidia a veces, ¿no? Pero si no fuera por personas así, ¿dónde estaríamos hoy, hermanos? Si no nos jalan la oreja a veces, ¿dónde no estaríamos? No nos gusta. Y cuando uno es joven, peor todavía. De verdad. Pero gracias a Dios por las personas que no tiemblan y vienen y te dicen, tú hiciste mal. Muchas gracias, hermanos. Este rey hizo todo lo contrario. Ignoró la amonestación de Dios. Hermanos, quizás tú estás aquí y se te están acercando personas y te dicen, ¿por qué estás así? ¿Cómo reaccionamos? Lo que quieren evitar es un desenlace catastrófico. Eso es lo que se quiere evitar. Pero a veces decimos que está todo bien y reaccionamos mal. Y acá está el resultado. Mira el versículo 11, el último punto. He aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en los libros de los reyes de Judá e Israel. Pero ahí no termina su vida. Mira el 12. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó, ¿qué cosa? De los pies. Y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino ¿a quién? ¿Ves? Ignoró el obrar de Dios en el pasado. Ignoró la amonestación de Dios a través de los hombres. Ignoró el arrepentimiento. Uno puede decir, ya, me equivoqué, metí la pata, ya, me amonestaron. ¿Y ahora qué hago? Y el libro de Isaías dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle entre tanto que Él está cercano. Deje el hombre impío su camino y vuelva hacia Jehová, el cual será como amplio en perdonar. El libro de Judas dice, a los que dudan, convencedlos. Es bueno acercarse a las personas para que se puedan arrepentir de lo que están haciendo mal. Pero este rey, mira, haz un alto en tu vida. Piensa un poco en el rey. Si los etíopes vienen y no te pueden ganar, si vienen después, el rey Asa contra ti, metes la pata y después te enfermas de los pies, la pregunta que surge grande acá es, Dios, ¿habré hecho algo mal? ¿Sí o no? ¿No será que estás llamando mi atención? ¿No será que me estás moviendo el corazón? Pero lejos de eso que hizo el rey, más duro se puso y dijo, no quiero saber nada de Dios. Así puede acabar una persona que ha ignorado el pasado que Dios ha hecho con él, que ignora vez tras vez cuando se le acercan y le amonestan, y se va a endurecer poco a poco hasta que un día ya no le vas a ver más acá. Ya no le vas a ver más acá, lo vas a ver lejos de Dios, lejos de la palabra de Dios, lejos del obrar de Dios. Pero nosotros no tenemos que acabar así. Hay muchas personas en la Biblia que son un ejemplo de ilustración que empezaron bien y acabaron mal. ¿Qué tal Demas? Consiervo amado lo llama Pablo en Filemón. Pero ¿sabes cómo se le llama en Timoteo? Me ha desamparado amando más este mundo, lejos de Dios. ¿Qué tal Judas?
Tremendo discípulo, ¿no? Echó fuera demonios, predicó el Evangelio de la paz, pero por 30 miserables monedas traicionó al Señor. Hoy se debe estar mirando a la mano en el infierno, ¿no? ¿Qué tal un hombre llamado Charles Templeton? ¿Tú sabes quién era este hombre? Sin dudas, Billy Graham es uno de los personajes más influyentes del mundo cristiano en sus años del Evangelio. Pero muy pocos saben acerca de la persona que sirvió como su mentor en una etapa de su vida cuando recién empezaban las cruzadas. Su nombre es Charles o Chuck Templeton. Él nació en Canadá. Era caricaturista, evangelista, pero ahí no queda su historia. Su vida se divide en 3 etapas. Gran predicador, llenaba los estadios. Su segunda etapa, hombre con dudas de Dios. Su tercera etapa, agnóstico. Él fundó iglesias, pero un día, al punto, dejó de servir a Dios. Se convirtió en uno de los hombres más críticos y más celosos y enemigo de la fe cristiana. Incluso escribió un libro. ¿Saben cómo se titulaba ese libro? Mi despedida con Dios. Para llorar, hermanos. Mi despedida con Dios. ¿Saben qué promovía él? Un grupo que se llamaba Jóvenes para Cristo Internacional. En 1945, Templeton en Chicago guió a muchos jóvenes, los formó con un hombre llamado Torrey Johnson y fue elegido primer presidente, incluso de una universidad cristiana. Pero su vida acaba siendo un agnóstico y dice así: después de una larga lucha contra la duda, Templeton se declaró agnóstico. Su pronunciamiento público de su pérdida de fe causó una violenta reacción en la comunidad evangélica cristiana. La vida de Templeton es solo un ejemplo de alguien que empezó muy bien, pero que terminó mal. ¿Qué del rey Asa en esta noche? Pero nosotros no tenemos que acabar así. El rey David le dijo a Dios: fuera de ti nada deseo en esta tierra. Él le dice en el último versículo del Salmo 119, yo anduve como oveja errada por el desierto, yo me aparté de ti, dice, pero busca a tu siervo, porque todavía no me he olvidado de tu ley. Por eso vino a este mundo el buen pastor. ¿Y qué dice la Biblia que dice que hizo el buen pastor? Su vida dio por las ovejas. Vino Jesucristo, se encarnó y el buen pastor se hizo hombre. En el Antiguo Testamento la oveja moría por el pastor, pero vino el Hijo de Dios y el buen pastor dio su vida por la oveja. Porque la Biblia nos dice que todos nosotros anduvimos descarriados como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino. Mas Jehová cargó en el buen pastor el pecado de todos nosotros. Amigo que nos visitas, quizás hermano que estás lejos de Dios, vuélvete a Jesús. En esta noche no tienes que acabar así. Ven a Cristo, arregla cuentas, que ya el buen pastor dio su vida en la cruz y resucitó para el perdón de nuestros pecados. Vamos a inclinar nuestra cabeza y cerrar nuestros ojos.